Buenas tardes, profesora. El día de hoy presentaremos nuestra investigación titulada Exportaciones netas, mercado de bienes y condición de Marshall Lerner en la economía peruana durante el periodo 2010 a 2024. Este estudio analiza cómo el sector externo determina la estabilidad macroeconómica en nuestro país. Un punto clave es que tanto las exportaciones tradicionales, principalmente mineras, como las no tradicionales, mantienen una correlación positiva con la balanza comercial. A través de un enfoque cuantitativo y modelos de regresión lineal, evaluamos cómo variables como el tipo de cambio real y la demanda externa influyen en el equilibrio del mercado de bienes dentro de una economía abierta. Para contextualizar, es fundamental diferenciar el papel de nuestras exportaciones. Mientras que las tradicionales aportan estabilidad mediante la generación de divisas, las no tradicionales son el motor de la diversificación y el empleo. Sin embargo, enfrentamos un reto importante, la alta dependencia del Perú respecto al mercado global, especialmente en China. Esta condición afecta directamente nuestra competitividad y la efectividad del tipo de cambio. En este escenario buscamos entonces entender no solamente la demanda de bienes, sino de fenómenos específicos como la condición Marshall-Lerner y la curva J que explican cómo las variaciones del tipo de cambio real impactan finalmente en nuestra balanza comercial. Bajo esta premisa, nuestra investigación se rige por tres ejes fundamentales. Primero, analizar la influencia de las exportaciones netas en el mercado de bienes y validar si se cumple la condición Marshall-Lerner en el Perú entre el periodo 2010 y 2024. Segundo, evaluar el impacto específico del tipo de cambio real, los precios relativos y la demanda externa en el equilibrio macroeconómico. Y finalmente, identificar los factores determinantes para generar un superávit comercial que sea sostenible en el tiempo para nuestra economía. Respecto a la literatura reciente, nos confirman que en economías abiertas como la nuestra, las exportaciones son el motor crítico de la demanda agregada. Autores como Chihuahua o Holanda Díaz validan la condición Marshall-Lerner a largo plazo, pero advierten que su eficacia depende de variables estructurales, como los costos internos y la dependencia de insumos importados. Por tanto, el dinamismo exportador no es solo una cuestión de precios o competitividad cambiaria, sino de una integración estratégica con la demanda externa y políticas que mitiguen las rigideces internas del país. Dicho esto, le cedo el paso a mi compañero para continuar con la exposición. Muy bien, pasaré a hablar entonces del marco teórico de la investigación realizada. Para esto hemos establecido dos conceptos importantes, uno que es la condición Marshall-Lerner y el equilibrio del mercado de bienes. El primero se va a centrar en la suma de elasticidades de la demanda de importaciones y exportaciones de una economía. Si esta suma es igual a 1, entonces una caída del precio de la moneda doméstica traería consigo también una caída en la misma proporción de la cantidad demandada de bienes de importación y exportación. Si esta suma es mayor a 1, entonces una depreciación de la moneda doméstica significaría una mejora de la balanza comercial. Pero si esta suma es menor a 1, entonces una depreciación de la moneda doméstica no mejoraría la balanza comercial, sino la empeoraría. Entonces sería mejor aplicar una apreciación en lugar de una depreciación. El segundo concepto es el equilibrio del mercado de bienes, el cual nos hemos basado en la teoría keynesiana, que rechaza la ley de Say y establece el concepto de demanda efectiva, bajo el cual se determina el nivel de ocupación de la economía. A pesar de que Keynes se centra en el desempleo involuntario, nosotros hemos tomado su equilibrio, el cual estará determinado por la propensión marginal al consumo y la propensión a inversión o el incentivo de inversión. A estos dos conceptos hemos añadido un concepto más, que es la curva J, la teoría de la curva J, la cual menciona que en el caso de que la suma de elasticidades de demanda de importaciones y exportaciones sea mayor a 1, entonces sí se daría una mejora a la balanza comercial, como mencionó Ava Lerner, pero esta no sería de manera inmediata, sino que se empezaría con un deterioro de la balanza inicial previo a su mejora en el largo plazo. Pasamos entonces a lo que es el marco conceptual, para el cual he resaltado 4 definiciones clave para sustentar el objeto de este estudio. Primero vamos a empezar con el tipo de cambio real, el cual es la definición de los precios relativos de un bien nacional en términos de un bien extranjero. Luego tenemos lo que son las exportaciones netas, cuales se entienden formalmente como una resta entre los bienes destinados al exterior y los bienes traídos del exterior para el consumo interno. También se puede ver como una entrada y salida de capitales, por lo que se considera así como el saldo de la balanza comercial. Entonces pasamos a lo que es la balanza comercial, para los cuales se entiende que es un registro de las transacciones que se realiza de un país de estudio y el exterior de ese país. Finalmente tenemos lo que son las importaciones de capital. En países como Perú, las importaciones de capital se entienden como los bienes que van a apoyar a la producción nacional. Incluso en algunos casos terminan reemplazando el producto nacional. A continuación les hablaré sobre el segmento de análisis y resultados en nuestro trabajo de investigación. Empecemos viendo la tabla 1, donde se muestra el coeficiente del tipo de cambio real sobre las exportaciones, siendo este de 1.02.
donde el R cuadrado es de 0.45, lo que significa que es bastante significativo. En este sentido, una depreciación del tipo de cambio real del 1% se asocia a un 1.02% más de exportaciones, siendo que el tipo de cambio real mejora la competitividad-precio de las exportaciones peruanas. Ahora veamos cómo responde el otro lado del comercio, las importaciones. En la tabla número 2 se registra una elasticidad-precio de las importaciones del 0.99, sumadas a las exportaciones del 1.02, donde se obtiene que la suma entre las elasticidades de las exportaciones e importaciones nos otorgan un valor de 2.02, siendo mayor a 1 y cumpliendo la condición Marshall-Lerner en este periodo. Esto sugiere que los términos de efectos netos en una depreciación real tendrían a mejorar la balanza comercial. El efecto del volumen domina al precio, aunque el ajuste puede tener rezagos. En este sentido, sigamos viendo qué efecto tienen estos flujos sobre la demanda agregada. Presentemos la tabla 3, donde se muestran las exportaciones con un coeficiente del 0.2, las importaciones con un coeficiente negativo del 0.19, el consumo siendo el más significativo del 0.6, y también donde observamos un R cuadrado del 0.99, lo que significa que estas variables son bastante significativas. En tanto, un 1% de las exportaciones aumenta la demanda agregada en un 0.21% dado este coeficiente, pero un 1% más de importaciones reduce la demanda agregada en un 0.20%. Es decir, la ganancia externa se ve parcialmente compensada con fugas hacia las importaciones. Para entender cómo es que interactúan las exportaciones e importaciones, veamos la matriz de correlaciones, donde se muestran que existen correlaciones bastante altas, siendo la mayoría superiores al 0.9. Las exportaciones poseen un coeficiente del 0.93, las importaciones del 0.91, y bien, podemos observar que, en síntesis, el tipo de cambio real impulsa las exportaciones e importaciones bajo la condición de Marshall-Lerner, donde se cumple en la muestra, pero la fuerte vinculación de exportaciones e importaciones atenúa el efecto sobre la demanda interna. Acerca de la relación entre las exportaciones y la demanda agregada, este estudio confirma una relación positiva y estadísticamente significativa. Por cada incremento en las exportaciones totales, la demanda agregada aumenta, con un coeficiente de 0.2. Esto valida lo que autores como Ángeles Díaz y Guzmán Oyola habían señalado. El sector externo es un motor importante para la economía. Sin embargo, aquí surge un hallazgo crucial. Cuando analizamos no las exportaciones totales, sino las netas, el resultado es completamente distinto. Encontramos que su poder explicativo sobre la demanda agregada es prácticamente nulo, con un estadístico no significativo y un R cuadrado de apenas 0.03. ¿Pero a qué se debe esta aparente contradicción? La respuesta, como señala Mendoza, yace en la estrecha relación entre exportaciones e importaciones. Perú, como economía emergente, tiene una característica muy marcada. Para poder exportar, especialmente materias primas, necesitamos importar maquinaria, bienes de capital, insumos y tecnología. Es decir, que el crecimiento de las exportaciones trae consigo un aumento casi simultáneo de las importaciones. Esta dinámica también se refleja en el consumo. Por un lado, el auge exportador genera ingresos y empleo, lo que impulsa el consumo interno. Pero por otro lado, este mayor consumo tiene un alto componente importado, reflejando nuestra dependencia de bienes extranjeros, tal como lo documentan Casabianca. Por eso, el efecto neto sobre la demanda agregada se diluye. Esta dinámica de importaciones vinculada a la exportación nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectiva es una depreciación del tipo de cambio para mejorar nuestro saldo comercial? Para responder a esto, analizamos la condición de Marshall-Lerner. Nuestros resultados son contundentes. Perú sí cumple con la condición Marshall-Lerner. Hemos estimado una elasticidad-precio de las exportaciones de 1.03 y de las importaciones de 0.995. La suma de ambas es de 2.025, superando ampliamente el umbral de 1. Eso significa que, en teoría, una depreciación real del tipo de cambio debería mejorar nuestra balanza comercial, un hallazgo que coincide con lo encontrado por Lauren Blanco y Machaca Ticona. No obstante, es vital ser cautos y poner en cifra este contexto. El modelo tiene un poder explicativo moderado, con un R cuadrado de 0.45.
Esto indica que menos de la mitad de las variaciones en nuestros flujos comerciales se explica por el tipo de cambio. El resto depende de otros factores, muchos de ellos exógenos y de gran peso para la economía peruana. Tal como lo señalan estudios recientes de La Torre, el desempeño de nuestras exportaciones está fuertemente impulsado por la demanda externa, especialmente de China, y por la volatilidad en los precios de la materia prima. Factores internos como los costos de producción también juegan un papel importante. En conclusión, aunque se cumple la condición técnica para que el tipo de cambio sea un instrumento efectivo, su impacto se ve limitado por la estructura productiva del país. Como bien lo plantea Jiménez, la alta propensión a importar bienes intermedios, de la que hablamos al principio, termina limitando el efecto multiplicador de una depreciación sobre nuestra industria nacional. Continuando con la exposición, yo tocaré el tema de conclusiones. En conclusión, nuestra investigación demuestra que el sector externo ha sido un componente importante en la dinámica macroeconómica. Se puede observar en el Perú que en el periodo del 2010 al 2024 las exportaciones, especialmente las tradicionales, han contribuido a la estabilidad macroeconómica a través del ingreso de divisas, mientras que las no tradicionales han apoyado a la diversificación productiva. Sin embargo, cuando analizamos el impacto de las exportaciones netas sobre la demanda agregada, esperaríamos un impacto positivo. Sin embargo, encontramos que no son estadísticamente significativas en el corto plazo. Esto se debe a la alta dependencia de las importaciones, ya que para exportar también necesitamos importar insumos y bienes de capital. Esto hace que se reduzca el efecto neto sobre el mercado de bienes. Por otro lado, también hemos concluido que sí se cumple la condición de Marshall-Lerner en el largo plazo, ya que la suma de elasticidades es mayor a 1. Esto implica que una depreciación del tipo de cambio real puede mejorar la balanza comercial. Sin embargo, el tipo de cambio por sí solo no garantiza el crecimiento económico. En este sentido, concluimos que la política cambiaria puede mejorar la competitividad externa, pero debe complementarse con reformas estructurales orientadas a la diversificación productiva y el mayor valor agregado para lograr un crecimiento más sólido y sostenible. Nuestros mayores agradecimientos a la profesora Ivonne Janet Vargas por la orientación brindada en este ciclo de verano. Es por su ayuda y guía que hemos podido aprender y enfatizar conceptos de macroeconomía, los cuales hemos plasmado en este trabajo de investigación. Asimismo, queremos agradecer a nuestras familias por apoyarnos y hacer posible la vida académica para nosotros a través de su esfuerzo. Muchas gracias.